Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron en general el proyecto de ley para una nueva Constitución, el que considera un plebiscito de entrada el 26 de abril del año 2020. Sin embargo, las principales diferencias se marcaron en las indicaciones sobre paridad de género, cupos reservados para pueblos originarios y facilidades para candidatos y candidatas independientes, las que finalmente fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, generando todo un quiebre en Chile Vamos. Así es. Bueno, ¿se puede avanzar en este proceso sin considerar estos puntos? Es lo que queremos analizar junto a Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Claudia, gracias por la invitación. A ver, cuando vemos que llegamos a un acuerdo en el cual se pusieron muchísimas esperanzas el 15 de noviembre y que estos acuerdos están marcados en estos momentos por quiebres dentro del oficialismo, incluso la propia oposición, ¿cómo se puede avanzar en este escenario cuando se buscaba que llegáramos todos a puntos de comunión y aparentemente ya cualquier fisura empieza a generar estas rupturas dentro de lo que son los partidos? Bueno, primero yo quiero relevar que hoy se está promulgando la reforma constitucional, es decir, vamos a tener plebiscito el 26 de abril. Yo creo que eso es algo bueno, es algo positivo que se ha logrado y que da de alguna manera inicia una salida institucional al estallido social en Chile. Pero dicho eso, yo creo que es muy difícil que la nueva Constitución tenga legitimidad sin incorporar estos tres elementos de lo que se ha llamado el acuerdo complementario, que es algo a lo que no se llegó de acuerdo a la noche del 15 de noviembre y que nosotros, la verdad, en la Comisión Técnica esperábamos poder abordar y poder hacer una propuesta. Sin embargo, nosotros como comisión simplemente traducíamos en ley lo que los partidos habían acordado y esto no se pudo acordar en los 13 días de trabajo que tuvimos como Comisión Técnica. Y por lo tanto lo que está ocurriendo ahora es que por la vía del Congreso se está tratando de regular este aspecto, pero yo creo que no se puede separar en el fondo el proceso de hacer una nueva Constitución de los factores que inciden en la legitimidad que tenga esta nueva Constitución. Y yo creo que efectivamente si no hay un mecanismo que permita participar en igualdad de condiciones a los independientes y que permite incorporar de manera importante a las mujeres y a los pueblos indígenas, es muy difícil que esta Constitución sea percibida como legítima. Claudia, cuando uno se pone en la tarea de redactar una nueva Constitución, ha ocurrido en diferentes momentos de la historia, en diferentes países del mundo, y uno ve estas políticas comparadas, ¿no? ¿Hay una mejor manera de redactar una Constitución? ¿Hay alguna fórmula, digamos, en la cual uno diga, mire, esta Constitución es más legítima que esta otra? Bueno, la verdad es que hay tantas formas de hacer constituciones como constituciones se han hecho. No existen dos procesos exactamente iguales. Incluso a veces se habla de la terminología asamblea constituyente, convención constitucional, y la verdad es que cada caso, en realidad, cuando uno entra a ver el detalle, cada caso es único. Es un poco como lo que pasa con los sistemas electorales. Uno puede hacer familias de sistema electoral y decir unos son mayoritarios, otros son proporcionales, pero la verdad es que cada uno es único. Pero yo sí diría que hoy día tenemos un fenómeno particular de crisis de legitimidad de la representación política y por lo tanto lo que sí hay un amplio consenso en la literatura sobre cambio constitucional en el mundo es que hoy día no basta la ratificación plebiscitaria, que era vista como una forma de participación popular en el pasado. Claro, que la redacta un grupo de expertos, digamos. Claro. Por ejemplo, la Constitución española de fines de los años 70, al final del franquismo, fue una constitución que la hicieron los partidos políticos de manera popular, pero con representación muy amplia política, y luego fue ratificada por la ciudadanía, y eso fue visto como un proceso participativo. Pero para los estándares de hoy, entrando al 2020, eso ya no es visto como participación, no es visto como suficientemente participativo. ¿Y qué es lo realmente participativo? Porque acá lo que está en tela de juicio es, por ejemplo, paridad de género en una convención constituyente, pero aquí lo que se reclama desde el otro lado es que eventualmente una mujer integraría esa convención con menos votos que la de un hombre. Exacto. Bueno, esos son los efectos de los mecanismos de acción afirmativa. En el fondo, todo sistema electoral de alguna manera distorsiona las preferencias de las personas. No hay ningún sistema electoral en el mundo que traduzca uno a uno la preferencia en escaños. Y nosotros en Chile, por ejemplo, hemos visto que las regiones extremas que tienen menos población, el voto de cada ciudadano de una región con menos población vale más al final que un voto en Santiago, por ejemplo. Porque se elige la misma cantidad de representantes o un poco más de representantes, pero nunca es totalmente proporcional. Lo que pasa es que hacer una constitución no es lo mismo que hacer una ley. En el proceso legislativo ordinario se confrontan ideas políticas distintas y de alguna manera el proceso legislativo ordinario es la pugna política por esencia. Es donde entran en competencia proyectos políticos distintos. En cambio, hacer una constitución
más que evidenciar las diferencias, es lo que evidencia los puntos en común. Hacer una constitución es buscar puntos en común que de alguna manera van a rigidizar hacia el futuro el sistema político, van a establecer ciertas cosas que no se van a estar revisando todo el tiempo en el sistema político ordinario. Y eso sí hay muchos trabajos empíricos sobre cambio constitucional, eso requiere una gran legitimidad y una gran representatividad del órgano que hace la Constitución. Entonces, en el fondo uno diseña instituciones según para qué problema es el que quiere resolver. Y hacer una Constitución, lo más importante no es lo que se llama la gobernabilidad en los sistemas electorales, que se puedan poner de acuerdo. Lo más importante es que el órgano sea percibido como parecido a la ciudadanía. Y para eso es un bien superior que haya una participación paritaria de mujeres, que haya inclusión de pueblos indígenas que han estado sistemáticamente excluidos de nuestro sistema político. Y en el caso de Chile, producto del desprestigio de la política y de la deficiencia que han tenido los partidos para canalizar las demandas ciudadanas, es importante que también puedan participar personas independientes que no sean solamente candidatos de los partidos políticos. Y en ese sentido, cuando uno hace la comparación con otros países, que fue tal vez lo primero que cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de un cambio constitucional, fue lo primero que se empezó a revisar cómo lo hicieron otros países y cuál fue más legítima que otra, claro, o cuál dio mejores resultados a lo largo del tiempo. ¿Existe una formulación en ese sentido para poder decir, sí, deberíamos imitar, que nos encanta compararnos con otras naciones, ¿verdad? Es decir, seguir esta línea porque es así en un escenario similar, si uno quiere, dio un buen resultado? O sea, yo creo que más que ver un ejemplo de un modelo a seguir, lo que sí tenemos son muchos ejemplos de problemas que ha habido en otros procesos constituyentes de los que podemos aprender. Por ejemplo, en Islandia tuvo una crisis económica muy grande y elaboró un proceso constituyente sin la clase política. La gente estaba muy enojada con la clase política y se hizo un sistema muy participativo, con deliberación, con una amplia participación ciudadana. Sin embargo, este divorcio entre la ciudadanía y el sistema político llevó a que finalmente no se ratificara esa constitución y no hubo cambio constitucional en Islandia. Yo creo que ese es un ejemplo que nos dice que lo que necesitamos hoy es una articulación entre la demanda ciudadana, entre la sociedad civil y el sistema de partidos. Yo creo que hay ejemplos de casos donde, por ejemplo, la Convención Constitucional se ha arrogado muchas atribuciones, ya en el fondo se ha superpuesto al Congreso, y eso ha llevado a situaciones de, en el fondo, cooptar la Convención Constitucional y que con la mitad de los votos, o un poco más de la mitad, la Convención se convierta en representante de un solo sector político. Entonces, preservar el pluralismo es otra lección, yo creo, preservar de alguna manera mecanismos de contrapesos, donde nadie se apropie de la convención y haga una constitución que tenga un solo sentido ideológico, es otra lección importante. ¿Y se importante. puede hablar de una madurez de las sociedades para estar lista para una u otra, en la cual una sociedad es capaz de sentarse, conversar, generar cabildos, como lo hemos hecho acá también, generar este acuerdo con las instituciones, volver a confiar de una cierta manera, o que las instituciones o los partidos políticos hagan ciertos gestos para que la ciudadanía vuelva a tener una cierta legitimidad para con ellos, o no? ¿Y en qué y dónde estamos? Yo pienso que la sociedad chilena ha demostrado una enorme madurez en el tema constitucional y lo que algunos autores llaman un momento constituyente. Un momento constituyente que se viene gestando desde hace décadas. La verdad es que cuando vimos, por ejemplo, la movilización estudiantil del 2011, hubo una clara conciencia de cómo el movimiento estudiantil y la lucha contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, se vinculaba con el problema constitucional. Después tuvimos el proceso constituyente de Bachelet, que no prosperó en una nueva constitución, pero que generó una formación cívica enorme, a pesar de que el Consejo Nacional de Televisión se negó a transmitir spots de ese proceso. Hubo una enorme autoconvocatoria, más de 200.000 personas participaron en los encuentros locales autoconvocados. Entonces la sociedad chilena viene, por un lado, percibiendo la Constitución como un problema político que tiene que ver con su vida diaria, y por otro lado, desarrollando actividades de deliberación ciudadana. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que el proceso constituyente que vamos a iniciar con el plebiscito de abril tome en cuenta esa deliberación ciudadana. Y es muy importante que haya este diálogo que mencionaba yo antes entre la ciudadanía y el proceso constituyente, porque en Chile ya no cabe una constitución hecha entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía. La reforma constitucional del 2005, que produjo cambios importantes, fue percibida mayoritariamente como una cocina. Claudia, perdón, pero así todo hay quienes plantean que tal vez se están generando demasiadas expectativas, porque quienes defienden el actual modelo, quienes incluso defienden la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, insisten en que una nueva Carta Fundamental no va a venir a solucionar los problemas de la gente en salud, en educación, en vivienda. ¿Qué se le responde? No, yo creo que es cierto que hay un nivel de expectativas muy alto y que hay algunas personas que piensan que claro, la nueva Constitución va a establecer el salario mínimo, por ejemplo, o que con una nueva Constitución se resuelven los problemas sociales. Eso no es cierto, yo creo que es importante. O salud o educación gratuita y de calidad para todos. Es importante ser transparente con la ciudadanía de que la Constitución no es un programa social, no es un programa político.
pero yo creo que sí es muy claro que esta Constitución impide hacer un programa social como el que se está demandando hoy día. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por ejemplo, la Constitución establece... la actual Constitución del 80 establece que las personas tienen derecho a elegir entre un sistema público y un sistema privado de salud. Eso hace imposible, hace inconstitucional generar un sistema de salud como el británico, donde hay un sistema solidario. Este sistema constitucionalmente no lo permite. El reforzamiento de la propiedad privada que se establece en el artículo 19 de la actual Constitución hace que cuando entran en conflicto, en el fondo, bienes públicos, bienes sociales o la protección del medio ambiente, bueno, la propiedad privada del agua, pero esta Constitución está muy cargada a la protección del derecho a la libre empresa, al libre emprendimiento, que no digo que no tenga que ser un derecho, pero en general cuando se producen conflictos entre derechos, bueno, el tema es que hay dos bienes en competencia y en esta Constitución generalmente es la libertad de empresa y la propiedad lo que está más reforzado y el bien común, los aspectos más solidarios, la protección del medio ambiente quedan debilitados frente a eso. Y bueno, por supuesto tenemos el problema del Tribunal Constitucional, que yo creo que con una nueva Constitución va a desaparecer y que ha hecho imposible, por ejemplo, darle más fuerza al Servicio Nacional del Consumidor cuando el Congreso aprobó una ley que le daba dientes al CERNAC para evitar los abusos de las empresas. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque primaba la libertad de empresa, digamos, de los proveedores de esos bienes. ¿Cómo se puede hablar de que la sociedad está, lo que hablábamos antes, madura y que ha llevado un proceso de educación la cual le permite hoy hacer un cambio de constitución cuando decimos que buena parte cree o está en el error de que esta nueva constitución es una agenda social? Bueno, yo creo que ahí el problema, o sea, yo creo que lo que hay una clara conciencia es que vivimos en un modelo que fue impuesto. O sea, nuestro modelo socioeconómico, el nivel de segregación de la educación, de todo, o sea, de las áreas verdes, del acceso a salud, del acceso a farmacias incluso, la segregación urbana, etcétera, está basado en el modelo neoliberal que esta Constitución consagra. Y yo creo que hay una amplia conciencia en la ciudadanía de que la mayoría de los chilenos jamás hubiera instalado ese modelo si no hubiese sido porque se impuso en dictadura. Entonces yo creo que tenemos instituciones que son como una camisa de fuerza, que le quedan chica a la gente. Y eso es una percepción muy mayoritaria. Ahora sí yo creo que hay problemas en que, digamos, el principal problema que yo veo es el desprestigio del sistema de representación política. Y eso es en parte responsabilidad de las élites políticas y en parte es responsabilidad del propio modelo, que ha hecho imposible que la gente yendo a votar pueda haber cambio en la política. Cuando la gente con el sistema electoral binominal fue a votar una vez y otra vez y otra vez y vio que no cambiaban las cosas que quería que cambiaran, la gente dijo, el sistema político no sirve. Entonces yo creo que el desafío hoy día es renovar nuestro sistema político para que realmente se convierta en un puente entre las demandas sociales y la decisión política. Pero el tema es el sistema político o los políticos que fueron electos por ese sistema. Bueno, yo creo que es un error pensarlo como atributos personales. La verdad es que si uno piensa en las personas que hacen política en Chile, no quiero decir que no haya todos los problemas que tenemos de corrupción, de la influencia del dinero en la política. Todos hemos visto cómo las empresas pesqueras legislaban directamente en el Congreso, pero yo no creo que se trate de un problema como de la calidad moral de los políticos. Yo creo que es un problema institucional. Y cuando están las adecuadas instituciones construidas para que haya, por ejemplo, financiamiento público de la política, para que haya estructuras de fiscalización apropiadas, eso es lo que reduce este tipo de problemas que hemos visto en nuestro sistema político. Entonces yo no creo ni que los políticos sean todos malos y corruptos y perversos, ni que la ciudadanía sea ignorante, que es lo que dicen también algunos, dicen, es que la gente no entiende la importancia de la política. No, la gente es razonable y ha visto que yendo a votar no se consiguen los cambios que quieren y también ha visto comportamientos muy malos de la clase política. Y por eso, ¿por qué no se consiguen los cambios que quieren? ¿Por qué esa representación no es la que ellos quisieran? Yo creo... ¿Por qué se da, por ejemplo, lo que vimos, esta funa a un diputado durante el fin de semana, que realmente muestra que no hay un necesario respeto? ¿Sí? Da lo mismo que uno esté o no esté de acuerdo. Pero ese tipo de agresiones en la calle no debería ser a nadie. Bueno, la verdad es que hay dos preguntas separadas ahí. ¿Por qué no se han traducido en decisiones políticas la participación política? Yo creo que es por nuestro sistema heredado de la dictadura. Es por las trabas a la representación política que pone la Constitución del 80. Es por las trampas constitucionales que hacen que lo que la gente quiere no se pueda traducir en decisión política a través de el sistema político, porque el sistema político tiene, como decía, trampas, como dice Fernando Atria, es una constitución tramposa que impide que la decisión política, la preferencia política se convierta en decisión. Eso por una parte.
Ahora, lo que ha pasado con las funas yo creo que es muy preocupante, o sea, yo estoy de acuerdo, y yo creo que en parte nuestro sistema político ha sido erosionado desde dentro por la falta de representatividad de las instituciones. El sistema binominal produjo ya no tenemos el sistema binominal, pero tenemos una cultura binominal. Produjo durante décadas que las mayorías no sirvieran, la mayoría electoral no sirviera para producir cambio social, para producir cambio en las políticas públicas. Y ese bloqueo hizo que la gente no crea nada, no crea en el sistema político. Y el problema es que no existe ninguna democracia que pueda sobrevivir sin partidos políticos, sin sistemas institucionalizados. ¿Pero cómo se garantiza, Claudia, una mejoría a través de una nueva constitución en la calidad de la política? Porque yendo a dos extremos, Estados Unidos también tiene su constitución y ha resultado electo democráticamente Donald Trump. Bueno, Venezuela también tiene una constitución y sabemos lo que allí pasa. ¿Cómo se garantiza a través de una carta fundamental buena calidad de la política? Bueno, ese es un problema complejo y es que no solo yo he mencionado el problema que tenemos en Chile producto de la distorsión que produce la Constitución del 80, pero es cierto que hay un fenómeno mundial de crisis de la representación política que está llevando a situaciones de autoritarismo, a situaciones de lo que algunos autores llaman una degradación de la democracia desde dentro. Hay un libro que se convirtió en un bestseller de la ciencia política que se llama Cómo mueren las democracias y que establece que en este momento las democracias ya no mueren por golpes de Estado, como ocurría en la década de los 80 o 70, sino que mueren por instituciones que desde dentro horadan el poder, horadan en el fondo el pluralismo. Entonces yo creo que ese es un fenómeno mundial. Y tiene que ver, yo creo, con una mayor horizontalidad, con una pérdida como de las jerarquías políticas que existían en el pasado y con una pérdida de confianza en los representantes. Ahora, ¿cómo se mejora eso? Yo creo que lo que uno puede aportar son buenas instituciones y una buena constitución debiera contemplar, por ejemplo, la idea de frenos y contrapesos de manera importante, una organización del poder que no permita concentrar el poder en una persona que pueda cooptar, por ejemplo, el presidente al poder legislativo y que haya suficientes mecanismos de contrapeso como para que la democracia pueda mantener el pluralismo, que en el fondo es la esencia de la democracia. Ya, pero cuando hablamos de la pérdida de confianza en los representantes, que yo creo que es la base y el desde para poder ir construyendo ya sea las instituciones, las organizaciones, etcétera, ¿cómo se vuelve? ¿Cuáles son los ejemplos, por ejemplo, después de que hablábamos de Islandia y que hoy lo usamos como ejemplo para otro tipo de políticas públicas que queremos tratar de instaurar en nuestro país? En la recuperación de esa confianza, ¿basta con que esas personas traten de llegar a buenas instituciones? ¿O cómo se vuelven a conectar con su propio electorado, ya ni siquiera con la oposición o quienes no los votaron, para recuperar esa relación que en algún minuto supuestamente hubo? Bueno, mi esperanza es que los líderes políticos en Chile, que se han distanciado muchísimo de la gente, de la ciudadanía, vean que aquí está todo el sistema democrático en peligro y por lo tanto estén disponibles a ceder poder. Porque aquí para incluir, por ejemplo, nuevos grupos que han estado marginados de la toma de decisiones, para incluir mujeres, para incluir indígenas, para incluir a los sectores más pobres que han estado también marginados son muy pocas las personas que vienen de orígenes sindicales o qué sé yo en el sistema, entre los líderes políticos. Yo creo que hay una situación hoy día de supervivencia. O sea, todos los políticos de izquierda a derecha hoy día están en peligro y yo creo que tenemos un peligro real del surgimiento de un sistema autoritario, de populismo, de un sistema de destrucción del sistema político, como ha ocurrido, por ejemplo, en Perú. En Perú el sistema de partidos desapareció completamente y hemos visto las dificultades que tiene la democracia peruana para mantener, digamos, la transmisión de demandas ciudadanas hacia la esfera pública. Y en ese sentido yo confío en que surjan líderes que tengan más conexión con el movimiento social, que tengan más conexión con la ciudadanía y que de alguna manera vuelvan a prestigiar la actividad política, que hoy está muy desprestigiada. No solo están desprestigiadas las personas que están en la política, está desprestigiada la política misma. Es vista como negociado, como cocina, cualquier persona que está dispuesta. Porque eso es la política es ponerse de acuerdo con alguien que piensa distinto. Y por lo tanto lo que va a salir, como ocurrió con el acuerdo que se promulga hoy, es algo que no es lo que a uno le gustaría. Yo de repente voy a cabildos o a encuentros y me dicen, ¿pero a usted le gusta lo que firmó? Yo digo, obviamente si lo hubiera escrito yo no habría sido, es el texto, pero esto es algo que firmé yo y que firmó también la UDI.
Y eso es el valor de la política, poder poner de acuerdo a personas que piensan distinto en un mínimo común. Y eso es lo que tiene que hacer la Constitución. La Constitución, como decía antes, no es un programa político, es un mínimo común que establece reglas del juego que sean percibidas como justas para todos. Y eso es algo que hoy no tenemos. La Constitución del 80 no establece reglas justas para todos. Claudia, y una última pregunta, al menos de mi parte, adelantándonos un poco entonces, hoy se promulga ya esta norma, debiera el presidente convocar un plebiscito el 26, ahí la gente va a tener primero que decidir si quiere o no una nueva Constitución y si la quiere a través de qué mecanismo, convención mixta o esta asamblea constituyente. Con esta asamblea o convención de 155 miembros, lo discutíamos la semana pasada también con otros actores, cómo generar un reflejo de la sociedad. Hablábamos del tema de la paridad, de independientes, de pueblos originarios. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con, un telespectador nos preguntaba incluso por afrodescendientes, digamos, o gente de diferentes sectores de nuestro país, para que esa convención refleje efectivamente lo que es hoy día Chile? Bueno, la verdad es que no nos hemos podido poner de acuerdo en estos 3 mínimos que se han, digamos, concordado, que son independientes, mujeres y pueblos indígenas, pero por supuesto que los problemas de la representación política no se limitan a esas 3 categorías. Hay muchas demandas de participación especial, por ejemplo, de las personas con discapacidad, hay, de las personas privadas de libertad que tienen derecho constitucional a votar y sin embargo no pueden ejercer ese derecho. De los migrantes, de los menores de edad. O sea, hay todo un debate sobre la representación política que a mi juicio debe venir después para los sistemas de representación política posteriores. O sea, yo creo que todos esos debates debieran quedar abiertos para pensar cómo tenemos que regular nuestras elecciones municipales, nuestras elecciones parlamentarias y nuestro sistema de representación político general. O sea, ahora estamos solamente diseñando un sistema de representación para el evento único de elaborar la Constitución. Claro. Y la verdad es que no hemos podido, la verdad, el sistema político ponernos de acuerdo en esos 3 mínimos que son percibidos como una base para que tenga una legitimidad mayor, digamos, de la que tiene el Congreso, esta Convención Constitucional. Y también adelantándonos lo que viene o lo que podría venir. Hemos escuchado durante las últimas semanas acusaciones constitucionales. Se llevó a cabo la del exministro del Interior, al presidente. Ya la semana pasada se habló de interpelar nuevamente a 3 ministros nuevamente, ahora al intendente después de lo que ocurrió el fin de semana. ¿Considera que es una buena herramienta que está en nuestra Constitución la posibilidad, o esta herramienta debería revisarse porque así como está, no está funcionando, dando el resultado que debería? Bueno, yo creo que el tema de las interpelaciones y de la forma en que intervienen los poderes unos con otros es algo que hay que revisar en la nueva Constitución. Sí, yo creo que es importante establecer más mecanismos de participación ciudadana en el sistema político, mecanismos de democracia directa que se han instaurado en casi toda América Latina, por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Eso inequívocamente ha sido bien evaluado, el uso de la iniciativa popular de ley, donde la gente puede proponer, juntando firmas, que se legisle algo. Ahora, el tema de desautorizar a las personas en el poder es complejo, ha tenido efectos bastante nocivos, por ejemplo, en Brasil, y creo que es un tema complicado, pero sí yo creo que cuando hay situaciones como las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en estos días, es inevitable que el sistema político de alguna manera tenga que reaccionar y que las autoridades se hagan responsables. Ahora, ¿de qué manera se ejerce esa responsabilidad? Hay distintos mecanismos, hay formas de involucrar al poder, al poder judicial, por ejemplo, pero yo creo que sí es importante que pensemos en formas distintas de generar contrapesos entre las distintas fuerzas políticas, no solamente entre las instituciones, sino también involucrando a la ciudadanía. Muy bien, pues académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por la invitación.